Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo. Los invito para que hoy reflexionemos sobre lo que estamos haciendo con nuestra vida y con nuestra vida de cara a los problemas, a los sufrimientos, a las congojas que todos los días tenemos que enfrentar. El mismo Jesús nos dice en el Evangelio de San Mateo que cada día tiene sus propias preocupaciones, sus propios afanes. Cada día tiene una cruz para cada uno de nosotros y el Señor nos invita a abrazarla y a abrazarla con amor. Esa cruz que no es otra que consecuencia de nuestros propios pecados. Nunca se la podemos atribuir a la divina voluntad. De Dios nunca puede venir nada malo. Y esto lo debemos tener bien claro. Por eso el Señor nos invita para que lo veamos como fuente de salvación y no como otra cosa que no es. Porque a muchísimos de nosotros nos cuesta abandonarnos en su divina voluntad porque nos gana el miedo, la inseguridad. Creemos que de Dios vienen los males. Nos hemos tragado eso, esa objeción que han puesto los ateos, los que quieren negar a Dios, cuando se preguntan el porqué del mal en el mundo y se dicen que si Dios es todo y de Dios procede todo, ¿por qué Dios permite el mal, el sufrimiento? Esta es la más grande objeción que los ateos ponen para aceptar la fe en Dios. Ahí es donde rechazan a Dios. Y nosotros no podemos caer en las mismas garras. Nosotros sabemos claramente que Dios es la única fuente de bien. Él es el bien supremo. Dios es amor y de Él solo amor puede brotar. El universo entero y nosotros en el universo fuimos creados como un desbordamiento de su amor en su divina voluntad. El único querer de Dios fue crear para amarnos y para glorificarse en el amor. La única razón para crearnos fue la de hacernos partícipes de su divinidad. Como criaturas, amarnos ad extra, como partícipes de su misma divinidad, hacer que nosotros pudiéramos amarlo a Él y Él gozarse en nuestro amor. El plan de Dios al crear el universo, al crear todas las cosas y al crearnos
a cada uno de nosotros fue un plan exacto, un plan verdadero, un plan perfecto, solo para que se realizara en el amor y en la felicidad. Ya sabemos la historia, ya la hemos enseñado muchas veces. Dios no podía crear al hombre, sino solamente a su imagen y semejanza, para hacerlo partícipe de su naturaleza divina. Al crearlo a su imagen y semejanza, tenía que crearlo en absoluta libertad. Al crearlo en absoluta libertad, tenía que crearlo también con el poder de ejercer esa libertad. Porque si el hombre no hubiera tenido el poder de ejercer su libertad, no hubiera sido libre. Igual ahora nosotros. Dios nos hizo a su imagen, Dios nos hizo libres y Dios nos dio la capacidad de escoger entre el bien y el mal, precisamente para ser libres. Y en esa libertad, por la tentación que el hombre sufrió por causa del demonio, en esa libertad escogió darle la espalda a Dios. Ese momento de pecado, de ruptura total del hombre a la voluntad de Dios, quedándose encerrado en su propia y pobre voluntad humana, fue lo que trajo todo tipo de desgracias, no solo para el hombre en sí mismo, sino para toda la creación entera. Todo se vio golpeado por la ruptura que el pecado produjo. Y de allí todo lo malo, todo lo triste, todo lo feo, todo lo doloroso, todo hasta la misma muerte, de allí, de ese momento de pecado, de mal uso de su libre albedrío, todo lo malo brotó. Allí surgió todo lo malo. Dios, que tanto nos ama, desde el primer momento quiso restablecer ese orden roto por el pecado. Ya no podía, sino dándole al hombre la oportunidad de escoger, de que siguiera ejerciendo su libertad para poder escoger el hecho de restablecer ese orden. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo, el Verbo encarnado, a través de una mujer. Y Jesucristo murió en la cruz. Y Jesucristo nos salvó del poder del demonio del pecado, restaurando aquella ruptura, aquel espaldarazo que había hecho el hombre con su pecado, pero ahora lo deja a través de un llamado a la conversión, una invitación a que vengamos a Él, a que creamos en Él para poder tener vida eterna. Dios no lo impone,
Dios simplemente lo presenta como una opción para que nosotros, en la misma libertad que poseemos, escojamos si queremos venir a Él, a su divina voluntad, o seguir por el camino que ya el primer padre había elegido, el camino del pecado, del fracaso, de la muerte. Con esto tenemos que comprender que en la voluntad de Dios está todo el bien que podemos desear y necesitar. La voluntad de Dios, que es que todo el que crea en su Hijo Jesucristo tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre. Allí está la fuente de agua viva. Allí está la luz que rompe toda tiniebla. Allí está la solución de todos los problemas. Allí está la victoria ya alcanzada en su propia victoria. Pero tenemos que creerlo. Recordemos el Evangelio de San Juan. El que crea, dice Dios, el que crea en Él tiene vida eterna. Recordemos, no lo olvidemos. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, somos libres. Por lo tanto, Dios no nos obliga. Por lo tanto, debemos de ejercer ese poder de escoger y escoger a Jesucristo crucificado y resucitado para resolver nuestra vida. Solo Él es la solución. Solo Él es la salud. Solo Él es la libertad. Solo Él puede darnos a nosotros el hecho de realizarnos plenamente como seres humanos en Él, el hombre perfecto, el hombre Dios. Yo debo elegirlo a Él. Yo debo abrirme a su divina voluntad. Yo debo dejarme ser salvado por Él. Es cierto que Él nos salvó a todos, pero yo debo aceptar su salvación. Yo debo abrirme a su salvación. Y ahí es donde está Dios con los brazos abiertos diciéndome, vengan a mí, vengan a mí. Los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré en su divina voluntad. Ahí está el alivio, ahí está el consuelo, ahí encontramos la paz y la alegría, aunque sigamos caminando por este valle de lágrimas. Jesucristo es la única solución. Pero vamos a recordar de nuevo, el reino de Cristo, si bien es cierto, y si yo quiero abrazarme a la divina voluntad, ese reino comienza a gestarse ya aquí en la tierra, ya aquí en mi vida personal. Y en la medida en que yo, como aquella muñeca de sal, me sumerja en el océano de la divina voluntad, asimismo yo iré experimentando la libertad plena para la cual fui hecho. El amor
la plenitud, repito, la alegría, la felicidad, todo eso, bueno, hermoso, bello, para lo cual yo fui creado. Por eso no debo tener miedo. Por eso debo lanzarme, sumergirme en el océano inmenso, infinito de la divina misericordia, en su divina voluntad. Ahí está mi paz. Ahí está mi seguridad. Ahí está mi alegría. Por eso, la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, versículo 14 al 15, dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que pedimos conforme a su voluntad y Él nos escucha. Y si sabemos que Dios nos escucha, todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Saber que Dios nos escucha, que Dios no desoye ninguna de las oraciones que elevamos a Él. Tener esa plena seguridad. Y cuando yo tengo plena seguridad de que el Señor me ha escuchado, y yo sé que ese Señor es un Padre bueno que sabe dar cosas buenas a sus hijos, yo sabré que ya Él me ha dado todo lo que yo he pedido y más. Por eso, la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 16 al 18, dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Estén siempre muy alegres. Sí, hermanos, el cristiano, el católico, es el único ser de esta tierra que puede en Cristo Jesús y en su victoria estar alegre y muy alegre en medio de sus fragilidades, en medio de sus tristezas, en medio de sus combates, vamos a decir. Porque ya el cristiano, cuando pide, está dando gracias. El cristiano, cuando pide, está declarándose victorioso en la victoria de Jesucristo. Y en Él encuentra todo lo que pedía e infinitamente más. Se trata de entregar el control de mi vida, de todas mis cosas, al Señor. Se trata de creer en Él, de creer que Él está vivo y que yo vivo en su presencia. Se trata de creer que Él es un papá atento a cada necesidad de sus hijos, que Él es infinitamente misericordioso para perdonarnos y para aceptarnos a pesar de nuestros pecados y de nuestras maldades.
Aceptar que Dios es infinitamente bondadoso, generoso, amable, tierno en su divina voluntad, porque Él es el amor mismo. Y solo amar es lo que Dios sabe hacer. Aceptarlo, abrirnos a su amor. Esa es su voluntad. Y después de que yo estoy convencido de todo esto, y de que yo no puedo ya con esto que a mí me sucede porque está más allá de mis fuerzas. Yo no puedo sanarme esta enfermedad. Yo no puedo liberarme de esta esclavitud. Yo no puedo resolver este problema, esta situación familiar, esta situación de angustia, de dolor terrible con este hijo o con esta hija. Eso que se me es imposible. Entonces, eso, después de haber abierto los ojos para reconocer quién es Dios y reconocerlo en su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado, victorioso, glorioso, vencedor del pecado y de la muerte, entonces yo le entrego el control de todas las cosas que me suceden. Ya no puedo seguir confiando ni siquiera en el mundo. Ya no puedo confiar en las seguridades que el mundo me ofrece. Ya no puedo seguir confiando en mis propios caprichos, en mi orgullo tonto de creer que yo voy a solucionar las cosas, o de creer que sumiéndome en una depresión, así se van a solucionar las cosas. Entrego el control a Jesucristo. Él tiene en su mano el poder. Él tiene la solución a todos los problemas que me afligen. Por eso hoy tomo la decisión de confiar en Él. Confío en ti, Señor, y me abrazo a tu divina voluntad. Suelto todo lo que he considerado mío. Suelto todo donde yo estaba agarrado a mi propia seguridad. Suelto mis yoes. Me vacío de mí mismo, de mis quereres, de mis criterios, para ahora querer lo que tú quieras, para ahora pensar como tú piensas, para ahora caminar por el camino que tú me muestras en tu divina voluntad. Todas esas cargas familiares, laborales, personales, económicas, interiores, todas ahora porque las deposito en tus manos, porque las dejo a los pies de tu divina voluntad, y allí te las pongo, quedándome libre totalmente de ellas. Ahora veo cómo mi vida se aliviana, se aligera, y cómo todo comienza a tornarse de un nuevo color. Gracias, Señor.
bendito seas. Al hacer esto se confirma tu palabra. Aquella palabra que antes no entendía, pero que ahora entiendo. Es en tu divina voluntad donde se cumple aquello del Evangelio de San Mateo que dice: mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿Cuánto tiempo teniendo miedo a la cruz, a tu cruz? Y ahora veo que esa cruz es suave, es ligera. Y en la medida en que me sumerge en tu divina voluntad, todo se va, todo se va a ir haciendo cada vez más suave y más ligero, hasta que un día mi alma se pacifique totalmente en tu regazo, en ti. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme, por la paciencia que me tienen. Yo sigo tratando con la oración, primero pidiéndole al Espíritu Santo que me ilumine, y después con las palabras que brotan de mí con todo el amor con que yo puedo sacarlas de mi mente, de mi corazón, para llegar con una palabra de verdad, porque la palabra que yo quiero llegar con la que yo quiero llegar a ustedes es con la palabra de Dios, con el Evangelio, la palabra de los santos, la palabra de la iglesia, la verdad. Y con ella, con todas mis fuerzas, quisiera llegar como con un bálsamo a suavizar la rudeza del dolor que muchos de ustedes están viviendo, están padeciendo. Ojalá que esta meditación, que humildemente repito, primero pidiéndole la inspiración al Espíritu Santo y después sacándola con todo el amor de mi corazón, Dios quiera, ojalá que verdaderamente les ayude y que pongamos los ojos en Cristo crucificado. Cuando seamos capaces de poner los ojos en Él y en su divina voluntad, todo se os hará nada. Todo se nos hará nada. Confiemos en Él. Confiemos en Él. Muchísimas gracias. Nos encontramos, si Dios quiere, mañana.